Bienvenidos al segundo episodio de Pródigo. Creo que siempre que cometemos un error o una falla, lo primero que nos ataca es la culpa y el temor. Podría decirte que la primera consecuencia que vivimos es la culpa y el temor de haberle fallado a alguien o muchas veces a Dios. Siempre creo que es la primera consecuencia que podemos tener. Ese temor y esa culpa que hace que muchas veces nos escondamos. Sí, nos escondamos y no queramos dar la cara. Y quiero decirte una cosa, en esta decisión que has tomado de volver con Dios, de escuchar a Dios, muchas veces al principio te va a dar miedo. Y quiero llevarte al primer pecado, a la primera falla de toda la historia, y creo que sabes muy bien que fue a manos de Adán y de Eva. Y la Biblia cuenta mucho acerca de que Adán estaba en el huerto, pero cuando Dios lo encuentra, le hace una pregunta y la respuesta de Adán de verdad me dejó muy sorprendido. Y quiero leerte esta historia, está en Génesis 3 del 9 al 11. Y dice así, pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y el hombre le contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso corrí a esconderme. ¿Y cómo sabes que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? Mira, Dios sabe todo lo que pasó. Y humildemente le pregunta a Adán, ¿qué fue lo que hiciste? Dios es omnipresente y le preguntan dónde estás, pero creo que más esa pregunta de ser en dónde estaba, creo que le estaba dando un llamado a poder darse cuenta de lo que había pasado, de lo que había hecho. Y si te das cuenta, Adán ya no estaba en el jardín, porque le dice, escuché tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo y por eso corrí a esconderme. Corrió, corrió a otro lugar en donde no era el jardín. El pecado hizo que se escondiera pensando que Dios no lo iba a ver. Estoy seguro que sintió culpa y temor. Siempre lo que hacemos nos trae culpa. Más allá del pecado que puedas cometer o la falla que tú hayas hecho, quiero decirte una cosa, que lo que te aleja de Dios es la culpa y el temor. Creo que cuando Dios se refiere a que el pecado nos separa de Él, no se refiere porque a Él lo separa. Él es Dios. Él no puede ser separado por nada. Se refiere a que tú te separas de Él cuando sientes culpa y sientes temor. Y yo sé que quizás estás escondido y nadie sabe que caminaste con Jesús. O peor aún, estás escondido dentro de una atmósfera de Dios. Y si tú estás escondido en una atmósfera de Dios, quiero decirte una cosa, Dios ya sabe qué pasó. Dios ya sabe qué pasó y vemos que hay muchas consecuencias que en la historia se cuentan. Consecuencias las cuales Adán y Eva comenzaron a pagar y hasta la fecha nosotros también las vivimos. Pero quiero mostrarte la parte más sentimental que yo encontré en esta historia y es cuando en el versículo 21 dice, luego Dios vistió al hombre y a su esposa con ropas de piel. No puedo creerlo que luego de fallarles, Dios cubrió su desnudez. Dios cubrió su desnudez porque Dios sabe que antes de comenzar las consecuencias, no puedes ir desnudo. No puedes seguir desnudo ni lleno de temor. Quizás en este momento me estás escuchando o estás escuchando la voz de Dios, pero estás aterrado o escondido por las consecuencias que te va a tocar vivir. Pero déjame decirte una cosa. Alguien ya se dejó quitar sus vestiduras por ti. Y quiero leerte una parte de la historia de Jesús que estoy seguro va a llegar a tu corazón. Estoy completamente seguro que va a llegar a tu corazón. Y dice en Juan 19 del 23 y 24, dice, después de que los soldados romanos clavaron a Jesús en la cruz, recogieron su ropa y la partieron en 4 pedazos, una para cada soldado. También tomaron el manto de Jesús, pero como era un tejido de una sola pieza y sin costuras, decidieron no romperlo, sino echarlo a suerte, para ver quién se quedaba con él. Así se cumplió lo que decía la Biblia. Hicieron un sorteo para ver quién se quedaba con mi ropa.
quiero decirte una cosa, Jesús ya pagó tu desnudez. Hubo un Dios que se desnudó por ti. Y esto a mí tocó mi corazón. A mí me tocó el corazón como no tienes idea. Porque sabes una cosa, las 2 veces que vemos aquí, Dios tuvo que sacrificar algo, porque en la primera vez tuvo que sacrificar algo para poder vestir con pieles a Adán y a Eva. Y en la segunda vez tuvo que sacrificar a su hijo para poder vestirte a ti. Es muy fuerte saber que Jesús se dejó quitar sus prendas para que tú dejes de estar desnudo y asustado. Y quiero decirte que tal vez hay muchas consecuencias que te va a tocar vivir. Hay muchas cosas que vas a tener que arreglar y te abro mi corazón aún sirviendo a Dios vas a tener que arreglar y soportar algunas consecuencias. Pero sabes una cosa, Dios sabe que quizás no puedes salvarte de las consecuencias que este mundo dicta. Pero Él sabe que no puedes ir desnudo. Él sabe que no puedes seguir aterrado y escondido. Y yo no sé si el pecado te desnudó o quizás alguien más te descubrió, quitó tus ropas. No sé, pero estoy seguro que hay mucho que solucionar y hacer todavía. Pero no puedes continuar sin las ropas que Dios quiere darte. Me ponía a pensar y lo primero que pensé fue, Dios se desvistió por mí. Dios se desvistió por ti. Y quiero decirte una cosa, yo sé que estás ahí. Sé que quizás no sales de donde estás porque tienes miedo. Escuchas la voz de Dios y tienes mucho miedo. Quizás no sabes qué hacer o cómo empezar a solucionar todas las cosas que cometiste o que te hicieron. Pero hoy Dios quiere hablar a tu vida y te quiere decir, hey, yo me quité las ropas para que tú te las pongas. Hoy Dios quiere llegar a tu vida y literalmente decirte, sí, yo siendo un Dios, siendo el Hijo de Dios, me quité mis vestiduras solo para vestirte a ti. Es increíble cómo vemos a un Dios compasivo con Adán y Eva. Pero aún más increíble cómo vemos a un Jesús desnudo para poder pagar tu desnudez. Es increíble cómo vemos a un Jesús que se deja quitar las vestiduras para poder vestirte a ti. Y yo no sé, pero digo esto con mucho cuidado. Yo no creo que haya ningún pecado o ninguna falla que valga más que un Dios desnudo. No creo y estoy completamente seguro que no hay nada que pueda ganarle a eso. Y Dios lo sabía. Dios lo sabía porque más adelante cuenta Juan y dice que luego de haber cumplido todo lo que Jesús tenía que cumplir, deja de respirar. Se termina ese acto de amor por el cual tú y yo somos salvos. La última cosa que Dios hizo antes de volver al cielo fue quitar sus vestiduras para que tú pudieras quedar vestido. Hoy quiero hablarte a ti que estás escondido. Quiero hablarte a ti que te sientes desnudo. Que quizás sigues estando en una atmósfera de Dios, pero estás asustado y escondido. Quiero hablarte a ti que piensas que nada puede cubrir lo que hiciste. Y quiero decirte una cosa. Hay mucho por hacer. Es hora de salir de donde estás, tomar las vestiduras de Dios y vestirte de gracia, porque hay mucho que solucionar.
Hay mucho que hacer todavía, hay mucho que arreglar, hay muchos errores que reparar. Y Dios no quiere que lo hagas solo, Dios quiere y está completamente seguro que no te va a dejar solo. Él quiere que te vistas de gracia y puedas salir a empezar a reparar esas consecuencias, a vivir esas consecuencias, pero nunca más solo, nunca más desnudo, nunca más lleno de temor, nunca más escondido de Dios. Y antes de orar quiero terminar con un pensamiento que está en mi cabeza y quiero decirte, creo que cuando Dios vio a Jesús sin sus ropas, recordó a Adán. Recordó a Adán y dijo, bueno, esta vez mi hijo está pagando las ropas de todos. Y sí, también pagó tus ropas, las mías. Y quiero pedirte que terminemos orando. Y no sé en qué parte estás escuchando este podcast, pero quiero que oremos juntos. Y Señor Jesús, sabemos que tú pagaste nuestras vestiduras. Sabemos que tú te despojaste de tus vestidos para que nosotros no camináramos desnudos y con miedo. Hoy queremos tomar esos vestidos porque tenemos muchas cosas que reparar todavía. Hoy queremos tomar esa gracia y vestirnos con esa gracia que tú nos dejaste para poder empezar a reparar las cosas que tenemos que reparar. Sé, Señor Jesús, que somos muchos los que quizás nos hemos escondido de ti al fallar, porque estamos aterrados de escuchar tu voz. Y Jesús lo sabía y por eso nos dejó su gracia para vestirnos. Hoy tomamos esa gracia para vestirnos y te pedimos que nos acompañes a empezar de nuevo. Nos acompañes a volver a casa. Nos acompañes a cumplir nuestro propósito. Nos acompañes a pagar nuestras consecuencias. A reparar lo que está destruido. Jesús, gracias por dejar ropa para mí. Gracias porque no te importó mi desnudez y mi temor para vestirme de nuevo. Te pido, Señor, que todo aquel que esté escuchando este podcast, que está escondido, que no sabe a dónde llegar, que no sabe qué hacer, pueda vestirse de su gracia y pueda quedarse cerca de ti. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.